Si recibes una llamada de un número que no debería existir, ¿qué harías? Imagina esto. Son las 3 de la mañana. Estás dormido. Tu teléfono vibra en la mesita de noche. Lo tomas con los ojos medio cerrados, todavía mareado de sueño. Y cuando miras la pantalla, ves algo que te congela la sangre. El nombre de alguien que ya murió. Mi madre había muerto hacía 3 semanas. La había visto en el hospital, los últimos días, cómo se apagaba lentamente. Estuve ahí cuando dejó de respirar. Apagué las máquinas yo mismo. Fui yo quien cerró sus ojos. Y después del funeral, bloqueé su número porque no soportaba ver su nombre cada vez que el teléfono sonaba. Y entonces, 3 semanas después de su muerte, recibí una llamada. De ella. No tiene sentido. Lo sé. No debería tener sentido. Pero pasó. Y no fue solo a mí. Ha pasado a miles de personas en el mundo, en diferentes países, en diferentes idiomas, en diferentes situaciones, y nadie tiene una explicación completa. Esto no es una historia de terror cualquiera. Esto es algo que nos enfrenta directamente con la posibilidad de que lo imposible pueda ocurrir. Y no estamos preparados para eso. Vamos a revisar los casos más perturbadores, los que hicieron que la gente se preguntara si realmente era imposible hablar con alguien que ya se había ido. En los últimos 20 años, los departamentos de policía de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, España y Australia han recibido decenas de miles de reportes sobre este fenómeno extraño. Personas que reciben llamadas de números asociados a familiares o amigos que ya murieron. Según una encuesta realizada por una universidad estadounidense, casi 30 millones de personas en ese país alone afirman haber recibido al menos una llamada de alguien que ya no estaba vivo. 30 millones. Eso es más que toda la población de varios países juntos. Algunos lo descartan como error técnico, una confusión de números, un glitch en el sistema, nada más. Pero otros no están tan seguros. Y cuando escuchas sus historias, empiezas a entender por qué. Hoy vamos a hacer un recorrido por los casos más documentados, los que tienen testigos, los que tienen registros, los que dejaron marcas permanentes en las personas que los vivieron. Vamos a empezar. Caso 1. El teléfono de Sarah. Sarah Greeley tenía 26 años cuando su padre murió. Un accidente de coche en una carretera secundaria, de noche, con lluvia. Algo rápido, dijeron después. Sin sufrimiento, probablemente. Pero Sarah nunca pudo confirmar eso. Nunca pudo preguntarle cómo fue. Los meses después de su muerte fueron difíciles. Sarah había sido cercana a su padre, más que a nadie en su familia. Cuando él murió, sintió que una parte de ella se había ido también. Dejó de contestar llamadas de números desconocidos. Empezó a bloquear números que no reconocía. Creó una muralla entre ella y el mundo exterior. En marzo de 2017, 2 años después de la muerte de su padre, Sarah estaba en su apartamento en Colorado. Eran las 3 de la mañana. Estaba dormida. Y entonces, el teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de su padre, Papa. Exactamente como lo tenía guardado en su teléfono. El mismo número que había bloqueado después del funeral. El mismo número que había eliminado de sus contactos porque no soportaba verlo. Sarah sintió que el corazón se le salía del pecho. Pensó que estaba soñando, pero el teléfono seguía vibrando. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cuando respondió, no escuchó nada al principio. Solo silencio. Un silencio pesado, como si alguien estuviera ahí, al otro lado de la línea, escuchando. Y entonces escuchó algo. Una voz. No era la voz de su padre. No reconocía esa voz, pero estaba ahí.
susurrando algo que Sara no quiso recordar después. Palabras que la dejaron paralizada durante días. La llamada duró exactamente 47 segundos. Cuando Sara intentó revisar su teléfono, después para ver el número, no había registro de la llamada en el historial. Ninguna prueba de que había existido. Como si hubiera sido un sueño. Como si no hubiera pasado. Pero Sara sabía lo que había escuchado. Y no podía volver a dormir esa noche. Y ni la siguiente. Ni ninguna otra. Este caso fue reportado a la policía local y después a investigadores de fenómenos paranormal. Nunca encontraron una explicación. El número de teléfono de su padre había sido desactivado hace 2 años. No había manera de que alguien pudiera haberlo usado para llamarla. Pero alguien lo hizo. Caso 2. La llamada de Michael. En enero de 2019, en un pequeño pueblo de Ohio, una mujer llamada Donna estaba sentada en su sala cuando el teléfono fijo sonó. Era tarde, casi medianoche. Donna vivía sola desde que Michael, su hijo de 23 años, había muerto de sobredosis 3 meses antes. La muerte de Michael había sido devastadora para Donna. Habían tenido una relación difícil, con muchos altibajos, pero cuando él murió, Donna sintió que una parte de su alma se había ido con él. No comía bien, no dormía bien. Pasaba las noches mirando fotografías antiguas, preguntándose qué podía haber hecho diferente. Cuando el teléfono sonó esa noche, Donna no pensó en contestar, pero algo la hizo levantarse. Algo la hizo caminar hacia el teléfono y levantar el auricular. Era Michael, su número. El mismo número que Donna había memorizado hace 20 años. El mismo número que había visto en la pantalla del hospital cuando le comunicaron la muerte de su hijo. Al otro lado de la línea, solo estática. Estática que parecía tener ritmo, como si alguien estuviera intentando comunicarse a través de ruido. Donna colgó. Pensó que era su imaginación, un producto de su dolor, una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño. Pero entonces, 2 días después, pasó otra vez, y otra vez, y otra vez. Las llamadas llegaban siempre a la misma hora. Siempre después de medianoche. Siempre los mismos 15 segundos de estática. Donna empezó a temer el sonido del teléfono. Empezó a desconectar el fijo por las noches. Pero las llamadas seguían llegando. Esta vez al móvil. Y entonces, un mes después de la primera llamada, pasó algo diferente. Era la misma hora, la misma estática. Pero esta vez, antes de que la línea se cortara, Donna escuchó algo más. Una voz. Su voz. La voz de Michael. Decía una palabra. Solo una. Su nombre. Donna. Después, solo silencio. La llamada duró exactamente lo mismo que las anteriores. 15 segundos. Pero para Donna, esos 15 segundos duraron toda la vida. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía la voz de Michael haber llegado a través de esa línea, años después de su muerte? Donna había escuchado grabaciones de Michael antes. Tenía algunos vídeos antiguos en su teléfono. Era la misma voz, el mismo patrón, la misma forma de pronunciar las palabras, y no había manera de explicarlo. Caso 3. El número que no debería existir. En junio de 2020, una mujer en Sao Paulo, Brasil, recibió una llamada a las 2 de la mañana. El número en la pantalla era uno que ella conocía. Era el número de su abuela, una mujer que había muerto 5 años antes de un infarto. La abuela de Carolina había sido su persona favorita en el mundo. La había criado cuando sus padres trabajaban. Le había enseñado a cocinar. Le había contado historias de cuando era joven. Cuando murió, Carolina sintió que perdía una parte de su infancia. Después de la muerte de su abuela, Carolina había bloqueado el número manualmente. Lo había eliminado de sus contactos. Y había pedido a la compañía telefónica
que cancelara la línea definitivamente. Pero ahí estaba, en su pantalla, llamando. Carolina no contestó. Solo observó cómo el teléfono vibraba en su mano, cómo el nombre de su abuela aparecía en la pantalla, cómo la llamada se cortaba después de unos segundos. Revisó su teléfono después. El número ya no estaba en su historial. No había registro de la llamada. Pero entonces, 3 semanas después, pasó otra vez, y luego otra vez, y otra vez, siempre a la misma hora, siempre en la misma noche de la semana, siempre exactamente 43 segundos, y siempre en fechas que significaban algo. El cumpleaños de la abuela, el día de su muerte, el aniversario de su funeral. Carolina empezó a llevar un registro. Escribía cada llamada, la fecha, la hora, la duración. Y cuando miró el patrón después de meses de registro, encontró algo que la heló hasta los huesos. Las llamadas siempre ocurrían en fechas significativas, fechas que solo alguien muy cercano a la familia conocería, fechas que no estaban en ningún calendario público, fechas que solo tenían significado para Carolina y su familia. ¿Cómo podía un número desactivado, bloqueado, eliminado de todas partes, seguir intentando comunicarse? ¿Y cómo podía ese número saber cuándo era importante aparecer? La respuesta, por supuesto, es que no debería poder. Pero eso no impidió que lo hiciera. Ahora que hemos visto 3 casos, necesito que entiendas algo importante. Estos no son casos aislados. Estos son 3 de miles. Y en la mayoría de ellos hay un patrón que la ciencia todavía no puede explicar completamente. Vamos a hablar de lo que la gente reporta haber escuchado durante estas llamadas. Cuando hablamos con personas que han vivido estas experiencias, encontramos algo extraño. En la mayoría de los casos, lo que la gente escucha durante estas llamadas sigue un patrón muy específico. Primero, estática, pero no estática normal. No el sonido de una mala señal, de una llamada que se corta. Esto es diferente. Muchas personas describen la estática como si tuviera ritmo, como si estuviera respirando, como si alguien estuviera usando ruido blanco para ocultar algo más. Segundo, silencio. No el silencio de una llamada vacía. Esto es diferente también. Es un silencio pesado, denso, como si alguien estuviera ahí, al otro lado de la línea, escuchando. Muchas personas reportan sentirse observadas durante estos silencios. Tercero, respiración. Hay una respiración que muchos describen como exactamente igual a la de la persona que ya murió. El mismo patrón, el mismo ritmo, la misma forma de inhalar y exhalar. No puede ser coincidence, no cuando tantas personas describen la misma cosa. Cuarto, fragmentos de voz. No conversaciones, no diálogos, fragmentos, trozos de frases que no llegan a completarse, como si alguien estuviera intentando decir algo urgente, pero no tuviera suficiente tiempo. Y quinto, en algunos casos, personas han reportado escuchar exactamente las últimas palabras que la persona muerta les dijo en vida. Palabras que nadie más conocía. Palabras que solo tenían significado entre esas 2 personas. ¿Cómo puede un número desactivado transmitir información que solo el receptor y el difunto conocían? La ciencia tiene algunas explicaciones. Ninguna de ellas es completamente satisfactoria. Primera, spoofing. Es técnicamente posible que alguien use software para mostrar un número diferente al real cuando hace una llamada. Pero esto no explica cómo tantas personas reciben llamadas del mismo número exacto de sus familiares muertos. No explicaría cómo el spoofing podría ocurrir tantas veces a tantas personas diferentes, con números que ya no existen. Segunda, reventa de números. Las compañías telefónicas reciclan números después de un periodo de inactividad.
Después de que un número no se usa por un tiempo, puede ser asignado a otra persona. Esto significa que un número que fue de una persona muerta podría eventualmente terminar en manos de otra. Pero esto no explica las fechas, no explica los horarios. No explica por qué las llamadas ocurren siempre en momentos significativos. Tercera, glitches de red. Algunas compañías han admitido que errores en sus sistemas pueden causar que llamadas antiguas aparezcan como nuevas en los registros. Pero esto sigue sin explicar cómo el número exacto de un muerto sigue activo años después de su muerte. Cuarta, identificación incorrecta. Algunos casos podrían ser simplemente errores de identificación. Un número similar, un nombre parecido, una confusión. Pero esto no funciona cuando el número es exactamente el mismo que la persona tenía en vida. Cuando el nombre que aparece en la pantalla es exactamente el que está guardado en la lista de contactos del receptor. Y hay algo más, algo que la ciencia todavía no puede tocar. Hay cosas que nos cierran. Cosas que no pueden ser explicadas por ninguna de estas teorías. Los horarios. En la mayoría de los casos reportados, las llamadas ocurren siempre a las mismas horas. Las 3 de la mañana es la más común, una hora que para muchas culturas tiene significado especial, una hora que tradicionalmente asociamos con lo sobrenatural. ¿Coincidencia? Tal vez, pero son demasiadas coincidencias juntas. Las fechas. Muchos casos ocurren en aniversarios, en fechas significativas para la persona que murió. Cumpleaños, días de fiesta, aniversarios de boda, momentos que solo alguien que estuviera cerca, que conociera estos detalles, podría conocer. Y los detalles. En algunos casos, personas han reportado que la voz en la línea sabía cosas que nadie más podía saber. Información personal que solo existía en la mente del receptor. Secretos que nunca se habían dicho en voz alta. Recuerdos que nadie más compartía. Esto no es un error técnico. Esto es algo que no debería ser posible. Y sin embargo, sucede una y otra vez, en todo el mundo. Ahora necesitamos hablar de algo más importante. ¿Por qué esto asusta tanto? ¿Por qué casos como estos nos afectan de una manera que otros tipos de historias de terror no logran? Este fenómeno toca algo muy profundo en nosotros, algo que va más allá del miedo simple. Es el miedo a perder a alguien, el deseo profundo de que fuera posible hablar una última vez, la esperanza de que la muerte no sea realmente el final. Cuando alguien que amamos muere, hay un momento en que tenemos que tomar una decisión: borrar o no borrar su número, guardar o no guardar sus cosas, dejar o no dejar que su presencia siga en nuestra vida digital. La mayoría de nosotros guarda algo, una foto, un mensaje, un número de teléfono. En algún lugar de nuestra mente, ese número sigue siendo una forma de conexión. Un día, tal vez, podríamos marcar ese número y escuchar su voz una última vez. Las llamadas de los muertos representan la posibilidad de que eso sea real, de que algo de nosotros sobreviva, de que la conexión que sentíamos no se rompa completamente con la muerte. Y eso es exactamente lo que las hace tan perturbadoras. No porque queramos que sea verdad, sino porque una parte de nosotros, por muy pequeña que sea, quiere que lo sea. Hay algo en nosotros que quiere creer que la muerte no es el final, que hay más, que alguien, en algún lugar, sigue ahí. Cuando recibimos una llamada de un número que no debería existir, ese algo se activa, y no podemos evitarlo. Las llamadas de los muertos nos enfrentan a una pregunta que ninguno queremos responder completamente. ¿Qué pasaría si pudieras escuchar su voz una última vez?
Si tuvieras la oportunidad de hablar con alguien que perdiste, ¿lo harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué pregunta le harías? ¿Qué respuesta tendrías miedo de escuchar? Yo, personalmente, no estoy seguro de qué haría. Y creo que esa incertidumbre es exactamente lo que hace a esta historia tan poderosa. Al final, la verdad es que no sabemos qué está pasando. Puede que sea tecnología, puede que sean errores, puede que sean coincidencias estadísticas que exageramos porque la historia es demasiado interesante para no creerle. Puede que haya una explicación racional que todavía no hemos encontrado. O puede que haya algo más. Algo que todavía no entendemos sobre cómo funciona la conexión entre personas. Algo sobre la muerte que no está todavía en nuestros libros de ciencia. Algo que, por ahora, sigue siendo un misterio. Si alguna vez recibes una llamada de un número que no debería existir, no te asustes, no entres en pánico. Solo recuerda esto, no estás solo. Miles de personas han pasado por esto antes que tú. Y survived. Y si tienes tu propia historia de una llamada imposible, de una voz que no debería estar ahí, de un número que no debería existir, no te la guardes para ti. Compártela. Porque al final estas historias son sobre conexión, sobre la conexión que tenemos con las personas que amamos, incluso después de que se van. Gracias por ver.